Bienvenidos a Mitos y Más, un espacio en el que cuento mitos y leyendas de todo el mundo, historias desarrolladas por diversas culturas, en las que monstruos, dioses, héroes y humanos conviven. Algunas ampliamente conocidas, aunque tal vez tengan matices que te sorprendan. Otras poco extendidas, pero que tienen mucho que decir. En el episodio de hoy, y con Halloween tan próximo, hablaremos de zombies y del curioso caso de Clairvius narcis, una especie de no muerto cuya historia fue contada por el etnobotánico Wade Davis. Antes de comenzar, no olvides que puedes encontrar las notas de este episodio y más contenido interesante sobre mitología en mi web, mitosymas.com. Además, puedes seguir las redes sociales de este podcast en Facebook y Twitter. Cuéntame qué historias, mitos y leyendas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Soy David García, empecemos. Los zombies son una parte crucial de nuestra mitología doméstica. Es un mito extraño, si nos ponemos a pensar, pero es uno que todos compartimos. Y seamos sinceros, nos gustan los no muertos. Y al hablar de no muertos, lamentablemente no podemos dejar de lado el vudú. Una religión culturalmente rica y diversa, y con un patrimonio que a menudo pasamos por alto. Entonces, ¿qué es un zombie? ¿Y por qué se ha convertido en parte de nuestro entorno cultural? ¿Son solo parte de nuestra imaginación ficticia? ¿O hay algo real que aprender aquí? El primer germen de la creencia en los zombies se remonta a África, donde se conoce que tribus nativas de Gabón y el Congo creían que los muertos podían permanecer de manera espiritual en este mundo. Estos espíritus eran llamados Zumbi o Nzambi, y aunque el papel original de estos seres no está claro, el germen de estos pre-zombies, por así decirlo, se extendió hacia las Américas durante el siglo XVI debido a la trata de esclavos. Gracias a este proceso, muchas de las creencias nativas de África, incluyendo la de los espíritus no muertos, llegó y se hizo común en muchos países de América Central y del Sur. Pero el caso más famoso de todos fue quizá el de Haití. Tras años de brutalidad, los esclavos haitianos se levantaron y derrocaron a sus amos. En 1804 declararon la primera república africana libre del mundo, y a diferencia de los aún esclavos de los países vecinos, los haitianos fueron libres de practicar sus propias creencias espirituales. Aunque desafortunadamente sus creencias originales se habían confundido con otras religiones del mundo durante los años transcurridos desde que dejaron África. De esta mezcla nació una nueva religión, el vudú. El vudú absorbió muchas ideas antiguas africanas, incluyendo a los zombies no muertos, pero también dio un nuevo giro a la leyenda, al afirmar que los zombies fueron creados y controlados por sacerdotes vudús. Los haitianos creían que estos zombies eran utilizados como esclavos personales de los sacerdotes, pero el mundo occidental no tardó en calumniar a la joven república creada por esclavos, por lo que todo lo relacionado con el vudú fue calificado como sangriento y terrorífico. En 1915, las fuerzas de los Estados Unidos comenzaron una invasión contra el pequeño país. Y dado que el mundo occidental tenía una tradición de demonizar Haití, los soldados estadounidenses estaban preparados para encontrar horrores en abundancia en este nuevo país. Sin embargo, a su llegada, no encontraron nada más que historias de fantasmas sobre brujería y zombies. Estas historias fueron trasladadas por los soldados estadounidenses. Los estadounidenses tomaron estas historias, añadieron un poco de sangre extra y las convirtieron en revistas de ficción y en unas cuantas películas de terror a pequeña escala. Eventualmente, el atractivo exótico de los zombies comenzó a desvanecerse y a desaparecer de la ficción, hasta que fueron reimaginados en La Noche de los Muertos Vivientes, una película revolucionaria presentada en 1968 que mucha gente considera como la causa del boom de los zombies en la cultura popular, en la que han poblado películas, series, videojuegos y libros de ficción. No te hace falta ser un fan de las películas de terror o de los videojuegos para que te fascinen los zombies.
Muchos psicólogos y sociólogos han utilizado a los zombies como una forma de seguir la evolución de los miedos culturales a lo largo del tiempo. Aunque confinados en Haití, los primeros zombies eran una clara metáfora de los horrores de la esclavitud. Los espíritus no muertos originales fueron compadecidos porque no pudieron regresar a Yanguiné, algo así como una vida después de la muerte, similar a la patria a la que los esclavos no podrían volver. En cambio, se vieron obligados a vagar por las plantaciones extranjeras para siempre. Después de la abolición de la esclavitud, los haitianos continuaron temiendo que se les pudiera obligar a volver a la esclavitud, como lo demuestra su temor a que los sacerdotes vudúes los transformaran en zombies obedientes e inconscientes. Este miedo ha seguido propagándose a lo largo de la historia. Ahora tenemos miedo a una catástrofe posapocalíptica que nos enfrente a nosotros mismos. Ahora hablemos de Clairvius Narcisse, un haitiano que vivió entre 1922 y 1962, un total de 40 años, o al menos eso es lo que dice su certificado de defunción. Aunque la historia no termina ahí, porque este haitiano fue encontrado 18 años después de su muerte, vagando semidesnudo y en estado de shock en las afueras de su pueblo natal, y murió por segunda vez en 1994. El etnobotánico Wade Davis se encargó de documentar la historia de Narcisse en su libro La serpiente y el arco iris, que posteriormente sería llevada a la pantalla gigante por parte de Wes Craven, conocido por su serie de películas Pesadilla en la calle Elm. La película sobre nuestro zombie de la vida real tuvo una acogida aceptable y permitió popularizar la historia. A pesar de todo, Davis cuenta con muchos escépticos en la comunidad científica, quienes han criticado la veracidad de su trabajo debido a fallas en la recolección de datos y el poco conocimiento del lenguaje y las costumbres locales que tenía el investigador. Pero consideremos la narración desde una perspectiva diferente, la de su hermana, Angelina. Imagínate ver a tu hermano de 40 años yendo al hospital. Imagínate que deje el hospital muerto, certificado por 2 médicos entrenados en los Estados Unidos. Imagínate enterrarlo, solo que no estaba muerto. Había sido envenenado por un bokor, un mago vudú. Después de ser envenenado, lo metieron en un ataúd, muy vivo, pero incapaz de moverse, de hablar, de gritar. Muerto para el mundo, pero completamente consciente. Ahora imagínate la conmoción de Angelina cuando 18 años después se le acercó casualmente en un mercado abierto. Si vamos a creer su historia, su hermano mayor hizo zombificar a Clairvius por una disputa de tierras. Pasó 2 años en una plantación, esencialmente como mano de obra esclava. Durante esos 2 años se le dio una ración diaria de una sustancia sedante, al igual que a los otros prisioneros. Después de que una revuelta dejó al bokor muerto, Clairvius huyó. Durante 16 años escapó temeroso de su hermano, esperando volver a casa, mendigando en las calles, y cuando su hermano mayor finalmente murió, volvió a casa. Fue entonces cuando se acercó a su hermana, Angelina. Pero el de Clairvius no es el único caso. Los informes como este se remontan muy atrás. La autora y folclorista Zora Neale Hurston fue a Haití en la década de 1930 y en su libro Tell My Heart narra una historia similar. En este caso, el de una mujer zombificada durante casi 3 décadas. Estos informes, a pesar de haber sido muy criticados, continúan resultando muy fascinantes hasta el día de hoy. Si Wade Davis tiene razón, el ingrediente activo de la droga zombie es la tetrodotoxina, un extracto proveniente del pez globo, existente en los mares de Japón y el Mar Caribe. Esto asociado con muchas otras sustancias orgánicas y botánicas, incluyendo la carne y los huesos de humanos muertos. Otro ingrediente podría ser la escopolamina, conocida por su capacidad de inducir la sugestión en sus víctimas. E incluso, si Wade Davis está equivocado, una cosa es segura. Un hombre que se creía Clairvius Narcisse se encontró a su hermana después de 18 años de estar muerto, y ella creyó que era su hermano. Y a veces la creencia supera la realidad. Gracias por escucharnos.